Carlos Valle. Realmente siento una indignación tremenda. Ahora, por un lado, contra el delincuente más grande de la historia argentina, un hombre que ha cometido crímenes de lesa humanidad como ha ocurrido en Bolivia, con armas nuestras, el régimen de Macri, de Aguad, de Bullrich y de todos los delincuentes que hay ahí, que ha habido y que están todavía dando vueltas, haciendo gala de impunidad. Decía, no sé si indignarme más con toda esta ralea canalla defendida por la embajada norteamericana, demostrando que tienen el poder, no sé si indignarme más, digo, que con el presidente de la República, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Porque acá hay algo que no se puede demorar más. Ya hay que empezar a estudiar el aumento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y hay que establecer las bases de la reforma judicial. Tenemos incluso que realizar un congreso que permita la reforma de la Constitución Nacional volviendo a los principios de 1949. Ayornada, actualizada, pero en base a esos mismos principios. Esta situación no puede continuar. No puede continuar porque ayer también escuchaba a los empresarios decir que en realidad el aporte del Tesoro Nacional para dárselo justamente hubo que sacarle dinero a los pobres para darle a los pobres y a los grandes empresarios, que ese dinero era de ellos porque es el dinero de los impuestos. Claro, el Estado no debe existir. Realmente es algo que ajeno a toda la historia argentina. Cuando siguen insistiendo en condenar hechos de hace 200 años y se callan con lo que está pasando, realmente no tiene nombre. Tienen que dejarse de mentir, aplicar la ley de medios, que eso es simplemente un DNU del presidente, porque fue suspendida por un DNU del delincuente de Macri. ¿Qué estamos esperando? Ahora Macri le pide la renuncia a él. Ahora él puede merecerse cualquier cosa, pero no puede olvidarse nunca que es el mandatario que está representando al pueblo argentino, que no es un individuo que actúa per se y que hace lo que le parece. Tiene que hacer lo que se le reclama, tiene que hacer lo que debe responder a los votos que le hemos dado y que estamos dispuestos a ratificarlos en las PASO y en las elecciones generales. Pero tiene que poner primera, no seguir en punto muerto, porque se está perjudicando todo el pueblo argentino. Y estos delincuentes, reitero, que no solo han hecho asesinatos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, sino que no podemos olvidar lo que hicieron en Cromañón, porque lo hicieron ellos para derrocar a Aníbal Ibarra. No podemos olvidar la muerte de los bomberos. No podemos olvidar los incendios de casas de inquilinato en La Boca y de talleres con niños adentro, como en el caso de La Boca, justamente que estaban al servicio de Julián Aguada. ¿Por qué se encubre todo esto como se ha encubierto durante decenas de años, que no son decenas,
porque ocurrió en los años 90, pero son decenas para la conciencia argentina, que el gobierno de Menem, que la DAIA, que la AMIA, que el Mossad hayan ocultado la complicidad con el atentado a la embajada, que no permitieron desde el Estado de Israel investigar, porque vinieron ellos, los del Mossad, a hacer la investigación. Y esto da para largo, sino que aparte encubrieron y mintieron respecto al asesinato colectivo de la AMIA, donde murieron fundamentalmente argentinos, fueran católicos, fueran judíos, fueran lo que sea, argentinos. Entonces hay cosas que no se pueden tolerar, tampoco el asesinato colectivo de accidente de Once, que ya está claramente demostrado lo que ocurrió y que estos crápulas hacen campaña ahora mismo en base a los muertos que mataron ellos. Esto es espantoso. La justicia debe ser reformada. No es posible que se diga que se tiene que reformar sola. Es una locura total, porque aparte de ser una mafia, aparte de ser una monarquía dentro de la república, responde a intereses extranjeros y ha realizado actividades anti-argentinas como permanentemente hace el régimen anterior, que ha salido a favor de Inglaterra en el caso de las Malvinas, que ha rendido pleitesía al Reino de España, que es una vergüenza tremenda, porque el Reino de España jamás tuvo que ver con la Argentina, menos aún después de haberlos expulsado. Y a las plantas rendido un león, como dice el himno nacional argentino, que tampoco se canta. ¿Qué nos ha pasado en 200 años, argentinos? ¿Qué nos ha pasado para que esta gente haya podido gobernar no solo este régimen besánico, delincuente, ladrón, vaciador y entreguista, sino otro tanto en los años 90 con el caso de Menem? ¿Qué nos está pasando? ¿Cuándo vamos a poner en vigencia la ley de medios? ¿Cuándo vamos a reformar la justicia? ¿Cuándo vamos a reformar la Constitución Nacional? ¿Cuándo vamos a terminar con los presos políticos? ¿Cuándo vamos a terminar con tantas iniquidades? Y encima, tener que escuchar a estos malparidos, por no decir algo más fuerte, tener que escucharlos hablando de cómo debe cuidarse la salud pública cuando son responsables de muchas muertes en virtud de que hicieron una campaña a favor de la muerte, en virtud de que negaron la calidad de las vacunas, en virtud de que dijeron que era un veneno. ¿O nos olvidamos tan pronto los argentinos de lo que está ocurriendo? Esos mismos canallas delincuentes, criminales de guerra, así clarito, que no merecen ni olvido ni perdón, están hablando por todos los canales y por todos lados diciendo cualquier cosa, tergiversando cifras, tergiversando la realidad, diciéndole al presidente de la República que si no cambia, renuncie. Y yo le vuelvo a decir al presidente de la República, no tiene que actuar per se, tiene que escuchar al pueblo argentino.
al pueblo argentino que lo votó y que lo volverá a votar, para que haya los legisladores suficientes para terminar con el argumento y las justificaciones de que faltan unos cuantos votos. Porque no se ha hecho lo que necesita esos votos, pero tampoco se ha hecho ni se ha avanzado con determinados actos de gobierno que no necesitaban esos votos en el Parlamento Nacional. Le rogamos, porque esto puede terminar muy mal. Esta gente no puede seguir basureando al pueblo argentino y tratándolo como tarados, y tratándolo como zombies y títeres, como hacen con la masa amorfa que han creado ellos a través de los diarios también mafiosos, de la corporación, con 400 medios en todo el país para lavar la cabeza de la gente. Terminemos y digamos de una vez y para siempre, en serio, liberación o dependencia. No queremos ser dependientes de nadie. Queremos ser un país soberano que tenga relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países del mundo. Y que respetemos y tengamos en cuenta a los países que nos distinguen y a los países que nos quieren ayudar, no a los que nos quieren sojuzgar. Disculpen la vehemencia como siempre, pero hay cosas que son intolerables. En materia de haberes jubilatorios y pensiones, ratificamos la posición adoptada por el Consejo Superior de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del país, en el sentido de que se deben arbitrar los medios para decretar un 60% de aumento de jubilaciones y pensiones, teniendo en cuenta lo perdido en estos 5 años y medio, tremendo para nosotros, teniendo en cuenta, y esto lo reitero lamentablemente, de que mientras en 4 años nos sacaron todos los derechos, las conquistas, avasallaron todo y dejaron tierra arrasada, pero a nosotros nos dejaron en una situación de pobreza intolerable. No puede ser que sigamos por debajo de la línea de indigencia en la mayoría de los casos y en una pequeña proporción, aunque parezca que no, pero sí la línea de indigencia ha subido, lamentablemente, porque ningún hogar hoy en día se puede mantener con menos de 100.000 pesos, 100 o 120. Y si ustedes hacen números y hablan de alquileres y hablan de servicios públicos y hablan de alimentos y hablan de indumentaria, se van a dar cuenta que no es posible. Ahora, ¿cuál sería lo contrario para lograr un resultado similar? No podemos continuar permitiendo que suban los precios por el ascensor y los sueldos y las jubilaciones por la escalera, porque cada vez nos alejamos más. Hagan los números que hagan, dibujen lo que dibujen, la realidad es la única verdad. Podemos, en el caso de que bajen todos los precios, en el caso de que se estudien los costos, ¿hasta cuándo lo diremos que si no se conocen los costos de producción, de servicios públicos, de alimentos, de indumentaria, de todo, mal se pueden establecer precios? Porque si volvemos a la normalidad correspondiente, normalidad que se perdió en diciembre del 2015, con el advenimiento del régimen
autoritario, arbitrario, totalitario, que nos privó de todo. Si no volvemos a esa normalidad, digo, en que la Secretaría de Comercio tenía un organismo que determinaba los costos de producción, y entonces sí se podía hablar de precios cuidados, porque sabíamos de qué estábamos hablando y con qué elemento, con qué número, con qué porcentaje. Hay que terminar esto, les ruego. Y hay que terminar con esta situación de impunidad tremenda que hace que todos los delincuentes estén por la calle haciendo ostentación y haciendo declaraciones de cualquier tipo y no deban responder urgentemente al hecho de haber cometido crímenes de lesa humanidad en Bolivia, utilizando armamento argentino y utilizando la buena fe de los argentinos, que jamás hubiéramos matado a un solo hermano boliviano, porque esta gente hace caso omiso de que tengamos un mismo origen, de que los bolivianos y nosotros, como otros hermanos de otros países, formamos parte de un todo. Hay que terminar con todo esto, por favor, porque no solo es intolerable e invivible. No se puede continuar en esta situación. Y ya que se manifestó que no se va a pagar la deuda con el hambre de los argentinos, que se cumpla por primera vez, porque lo hemos escuchado 1000 veces, como en otros países de América Latina y el Caribe, y lo terminamos pagando con el hambre de los más humildes, de los más pobres, de los jubilados, los pensionados y de los asalariados. Esto no puede continuar en estos términos, pero no por lo que dijo el canalla de Macri, sino justamente porque ellos deben ser los juzgados. Terminando con esta situación, y debe hacerse un análisis exhaustivo de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, porque esa fue una verdadera estafa que sirvió para la famosa bicicleta financiera y posteriormente para la evasión y la fuga de nuestro dinero, de lo que debía haber sido nuestro dinero, a las guaridas fiscales, una de las cuales, no olvidemos, o varias, están en territorio norteamericano, porque esa es la verdad. Y no quiero ser más extenso, pero vamos a volver a hablar en el próximo programa de la situación real en los países hermanos bloqueados, porque esa es parte, reitero, de la realidad que vivimos todos. Un abrazo muy grande.